Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra clase de Residuos Sólidos 2. Hemos estado hablando en las clases anteriores respecto a el tema de residuos de plástico, residuos de vidrio. Me gustaría saber si me están escuchando para poder entonces continuar con las temáticas que venimos abordando. Tardes, profe, sí se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, la clase anterior mirábamos los diferentes tipos de plásticos. Encontrábamos que habían un segundo. Encontramos que habían 7 tipos de plástico, que los primeros eran los PET, los polietileno de tetratetramuro, los segundos eran de polietileno de alta densidad, estaban los PVC, estaban los de baja densidad, estaban los poliuretanos, estaban los poliestirenos y finalmente en el último eslabón, en el punto 7 habían todos los otros tipos de plástico. Porque recordemos que los plásticos provenían, si bien de hidrocarburos, podían venir de dos líneas, ¿no? Las resinas se formaban ya sea del craqueo, del gas, donde salen una resina que es etil, o de hidrocarburos, donde sale los poli. Sí, entonces los más utilizados son los que están a base de hidrocarburos, eh, de petróleo, que son los 6 primeros, son los más utilizados. Sin embargo, encontramos otros, como por ejemplo el policarbonato, el acrílico no clorhídrico, que son también derivados que salen del petróleo, y otros, como los estirenos, o el nylon, salen ¿del qué? Del gas. Esos últimos son más difíciles, son mucho más tóxicos, tienen mucho más problemas, por eso se producen en menor escala. Tienen unas cualidades diferentes, a diferencia de los otros. Por ejemplo, estos son termoestables. Por ejemplo, el poliéster insaturado resiste buenas temperaturas. Es muy utilizado en la industria de, ¿de qué? De construcción como aislante. Es utilizado también en los cilindros de bomberos para apagar incendios. Sin embargo, tiene inconvenientes, y es que el proceso de biodegradabilidad es muy complicado, y aparte de eso no existe un reuso como tal adecuado. Entonces, por eso se limita el uso correspondiente. ¿Listo? Ahorita vamos a ver otro tipo, en un segundo, cierro la ventana. Vamos a también ver un poco más de los ejemplos del polietileno de alta densidad, que ya habíamos dicho que se utilizaba para botellas, barriles para recolectar agua, láminas, baldes para pintura, barras de señalización, ¿sí? Y que su uso habíamos dicho que se podía hacer reciclaje, y que esto usualmente iba para una línea terciaria, que era aprovechamiento a través de nuevos, digamos, de adoquines o de bloques, que el uso como tal no era el mismo, ¿sí? Aquí también decíamos que se utilizaba para hacer materas o para hacer prefabricados. Ahora con la industria de 3D, se están haciendo algunas partes de carro, algunas partes precisas con esta resina, con este material. ¿Listo? Está el PVC, que si bien su uso en el PVC eh, no se produce mucho, y no se produce mucho porque el 65 del PVC que se utiliza para construcción. eh, entonces, pues tiene una larga vida en su implementación, entonces casi no es un producto que salga mucho. El otro 25% incluye medidas de usos para electrodomésticos, computadores, se utiliza para partes de carros. Y finalmente el otro 10% se usa para empaques o para cosas que duran mucho menos. Recordemos que el PVC, el reciclaje era prácticamente nulo, no tenía un proceso de reciclaje, que lo que se utilizaba para reusarse cuando se podía,
y si no, básicamente toca llevarlo a un sistema terciario o a un sistema de incineración o sistema cuartiano, ¿no? Entonces, en cuanto a los usos, digamos que estos son los que menos, por decirlo así, contamina, porque su uso pues es adecuado y tiene una larga vida, ¿sí? Que es lo que se busca en los otros, por ejemplo, ¿en el qué? En el estireno o icopor. El polietileno de baja densidad se utiliza en bolsas industriales, contenedores, bolsas en general. No tiene mucho problema de reciclaje, se puede reciclar, se puede volver a hacer lo mismo, sin embargo es bastante complejo volver a hacer una bolsa es un poco costoso, entonces usualmente se implementa para hacer tejas tejas plásticas, para eso se utiliza para hacer eh, vasijas o para hacer cosas de uso diario que tengan un poco más de vida útil. No se tiene como tal una línea, digamos, exacta de qué hacer con con estos materiales, ¿sí? Y ahí va una de las dudas que nosotros deberíamos plantearnos y es que si bien el reciclaje fue algo que nos vendieron, o en realidad es una estrategia para implementar, ¿sí? Si por allá en los años estamos hablando de que, como hablábamos en las últimas clases, el plástico es descubierto en los años 1900 más o menos, 1980 y algo, pero 1800 algo más o menos lleva 100 años de estabilidad ¿en qué? En la Tierra, bueno, después de su uso, pero el 50% de su uso como tal se ha producido en los últimos 50, en los últimos del 2000 para acá. Sí, el uso se descubrió a comienzos de 1900, se comenzó a implementar en 1950, pero su uso real se le da después del 2000, o sea, en los últimos 25 años es donde se ha disparado la tasa de producción de plásticos. Eh, y las estrategias que se han dado para reducirlo en realidad van en camino hacia el final del tubo, o sea, hacia ya reciclarlo después ¿de qué? De usado, pero nunca se ha hablado de pronto limitar la producción de plásticos en el mundo, que yo pensaría que es una de las estrategias que debió haberse implementado eh, más que el reciclaje. Si bien el reciclaje es bueno, porque pues permite que muchos de estos residuos no lleguen a eso, ¿a qué? Al mar o no lleguen a rellenos sanitarios, sí debió haberse diseñado una estrategia a nivel mundial en el que se limitara la producción de plásticos por la industria, porque finalmente está demostrado que por más esfuerzos que se haga de reciclaje y de implementación, la cantidad de plástico en el mundo sigue aumentando y la cantidad de plásticos mal dispuestos en esas 5 islas inmensas que tenemos, que una solo de ellas ocupa 2 veces el tamaño de 2 veces Colombia, básicamente. Estamos hablando de islas de plástico inmensas en el mar. Cada año van siendo más grandes. No se está limitando, por más que se haga reciclaje, no se están volviendo más pequeñas, cada vez son más grandes. Y sin contar que hay iniciativas que están todos los días intentando que se vuelvan más pequeñas, ¿sí? Entonces, aquí es un llamado a conciencia de si en realidad estamos usando bien el plástico o si por el contrario estamos haciendo y haciendo plástico y pensando de que con el tema del reciclaje entonces ya somos buenos seres humanos, por decirlo así, cuando en realidad el problema sigue, pues, en lugar de disminuir, sigue creciendo, ¿sí? Hay otro, por ejemplo, otro de los plásticos que es el polipropileno, el otro es el estireno y finalmente pues el uso de los otros plásticos o lo que se puede llegar a hacer. Cuando uno mira estos índices, uno se da cuenta que en realidad la cantidad de reciclaje que hay en términos de plástico es muy baja, ¿sí? Si ustedes ven aquí, en realidad los plásticos se reciclan prácticamente nada. Por ejemplo, el poliestireno se recicla solamente el 6% del que se produce, ¿sí? El otro el 11%. Entonces, en realidad es muy pequeño la tasa de reciclaje. Y ahora bien, ¿qué estamos haciendo con este reciclaje? ¿Sí? Entonces, Nike, Adidas, o sea, y la línea de la ropa de marca,
uno de los mayores aprovechamientos o de las formas en el que se puede reciclar, por ejemplo, el PET, que es uno de los más producidos, es mediante textiles, ¿sí? Entonces, básicamente, como hablábamos, se toma el plástico, que es PET, en específico el PET, se clasifica, se separa de los otros, el PET se coge, se, se corta y se granula. Después de granulado, se calienta y al calentarlo sale la resina y esa resina básicamente se saca en fibras y las fibras las utilizamos para hacer textiles, ¿sí? Entonces pasamos de un textil de algodón o un textil ¿de qué? De lana de oveja, por ejemplo, de que vale $10 a uno que vale $1. Entonces el costo obviamente de producción de ese textil plástico es mucho más económico. Entonces la industria le interesa como tal invertir en este material. Entonces, si ustedes miran su ropa, la gran mayoría dice que es a base de poliestireno, ¿sí? Eh, y muchas de ellas dicen inclusive prenda totalmente reciclable o prenda 90% hechas con materiales reciclables, ¿sí? Entonces uno se pone a ver, uno dice, bueno, esta botella iba a pasar 150 años en descomponerse, pero la liberación de los microplásticos que tiene esa botella en realidad va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque ella está en una forma de PET, de polietileno de poliuretano, tetrataleno de poliuretano muy estable. Pero al nosotros sacar fibras, entonces las fibras en una camisa por el lavado sí es muy propensa a que se genere microplásticos, ¿sí? Y cuando lo estamos lavando y mezclando todavía con con un surfactante como los detergentes, pues eso se hace mucho más rápido. Entonces estamos ya no tirando una botella de plástico a una quebrada o a un río, sino que estamos ahora tirando una cantidad de microplásticos igual o mayor al ambiente. Entonces, tal vez la solución del reciclaje como tal no sea tan buena o no se haya establecido, no se haya trabajado en una investigación adecuada para hacerlo, sino que simplemente es una estrategia comercial. ¿Sí? Y es como simplemente para abrirles el debate de que ustedes comiencen a pensar si en realidad es bueno o no el reciclaje. ¿Sí? Eso sin contar las repercusiones que se ha demostrado que cuando uno suda, los poros se abren, uno libera toxinas, esas toxinas reaccionan con las microfibras o con el microplástico que está en la fibra de poliuretano y para uno es mucho más fácil absorberlas. Entonces no solamente estamos respirando aire o estamos comiendo microplásticos, sino que también las fibras pueden ayudar a que a nivel de piel ingresen a nuestro organismo. Entonces, si uno se pone a ver, uno dice, bueno, tal vez no sea tan adecuado utilizar camisas de estas que nos venden y que están ahorita inmerso el mercado en estas, porque en realidad es muy barato producirlas. Bueno, entonces es como una iniciativa para que ustedes comiencen a mirar qué tan eficiente es los procesos de reciclaje una vez se haya hecho el reciclaje, ¿sí? Porque yo cumplo con dejar mi botella, la botella la coge el reciclador, se la lleva a una ECA, la ECA la comprime, se la lleva a la industria la coge y la, la vuelve en pequeñas fracciones y de ahí uno pensaría que todo ese proceso está bien porque la está reincorporando a la economía circular a través de una prenda de vestir. Pero y después aprende a decir qué sigue. Entonces aprende a decir va a seguir con un lavado constante y un desprendimiento de microplásticos constante hacia las fuentes hídricas. Entonces hay que mirar si en realidad esa estrategia era adecuada o si es mejor utilizar otras estrategias de reciclaje. Bueno, mm, en cuanto al reciclaje terciario del que hablábamos, hay diferentes tipos de reciclaje que se pueden llegar a desarrollar en el tema, digamos, de plásticos. Uno es la pirólisis, que básicamente es aumentar la temperatura ¿de qué? Del contenedor donde yo tengo el plástico, aumento la temperatura de mi reactor, pero en ausencia de oxígeno. Entonces, no dejo que se queme, no hay una incineración porque no hay oxígeno, entonces no hay combustión. Y básicamente no hay combustión y yo elevar la temperatura a 400, 500 grados o más,
las partículas de plástico comienzan a descomponerse y se hacen cadenas mucho más largas. Se hace un líquido y ese líquido es el que nosotros llamamos de biodiesel, ¿sí? Que el biodiesel básicamente es un líquido, como es petróleo, básicamente él vuelve otra vez a ser petróleo, ¿sí? Por decirlo así. Y este biodiesel pues, puede ser utilizado por los carros ¿para qué? Para como combustible no fósil, porque en este caso, bueno, es fósil todavía, pero vendría de una cadena de reciclaje. ¿Qué problemas tiene el biodiesel? ¿Sí? Que el poder de ignición es mucho más alto. O sea, se requiere mucha más energía y mucho más cantidad para yo poder hacer la combustión, que con gasolina lo hago a los 70, con diésel lo hago a los 110, 100, con ese es más o menos a los 150 grados de ignición. Entonces es mucho más alto. Eso uno. Lo otro que la cantidad de contaminantes que genera en términos gaseosos es mucho más alto porque genera mucho más SOx y NOx de lo que genera el diésel normal y obviamente lo que genera la gasolina, ¿sí? Entonces, el término biodiesel no es tan biodiesel, ¿sí? El término en realidad debería ser otro hidrocarburo reciclado. Bueno, es en cuanto al tema de la pirólisis. La hidrogenación es un proceso terciario muy parecido. La gasificación, igual son calentados, pero en este caso ya se calientan con aire, en el cual se desprenden unos gases y esos gases yo los atrapo, los puedo hacer un craqueo para poder producir hidrógeno o metanol o amoníaco, el que yo quiera, y la otra parte básicamente va a generar el proceso de combustión en algún momento y me va a servir para producción de energía. Mm, Aquí un poco el tema bueno, de lo que ya hemos estado hablando, de cómo hacer el proceso. Voy a dejarles un pequeño video que creo que hay aquí. No sé, recuerdo estos videos cuáles, vamos a mirarlos. Or the yellow bin. And from there, that's why most waste ends up being used for energy recovery. The empty bin, the Milo, and that can be recycled into. Este video habla básicamente lo que ya hemos estado trabajando. Entonces no lo voy a presentar. Voy a presentar este otro que creo que nos interesa más. Chicos, ¿qué piensan ustedes del video? Por lo menos un comentario, alguien que me diga qué piensan ustedes de ese video. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Pues viendo el video, pues sí, ahí dice que menos impacto, pero durante todo el proceso y esa cadena productiva, pues se nota que se genera también residuos líquidos
donde habría que intervenir con tratamiento de aguas y consumos energéticos que también generan otro impacto. Entonces, pues es como mi punto de vista, no sé. Ok, ¿tú crees que es una estrategia adecuada para el uso del reciclaje de plástico o cree que es más una estrategia de marketing? Creería que es más marketing porque de todas maneras estamos generando otro impacto, o sea, estamos minimizando de pronto digamos que pues la generación del residuo plástico se está dando, ¿sí? Del PET, pero igual para poder aprovecharlo hay que intervenir, hacer otras intervenciones industriales y pienso que genera otros impactos, probablemente también más fuertes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hablábamos al comienzo del curso, y es que el tema de reciclaje no va encaminado a los tipos de residuos que no son económicamente viables en la cadena de aprovechamiento, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el estireno no se aprovecha y por eso se comienzan a limitar, y es lo que buscan los gobiernos, comenzar a limitar el uso, la producción, perdón, de algunos tipos de plásticos que no tienen como tal una línea comercial tan grande, ¿sí? En este caso, este tipo de plástico utilizado para las camisas es PET, es uno de los plásticos que más se aprovecha, por decirlo así, porque la industria textil ha encontrado en este tipo de resina un material mucho más liviano, pero que aparte de eso, a la hora de llevarlo, con todo su costo de producción, de reciclaje, de toda la industria que conlleva el tema de aprovecharlo, con todos los impactos que genera y llegar a mitigar esos impactos, por ejemplo, en el uso del agua. Entonces el agua es tratada para poderla volver a distribuir. Aún así, sigue siendo 10 veces menos costoso de lo que es un competidor del textil, como es, por ejemplo, el algodón, y peor aún cuando es la lana, ¿sí? Porque son materiales mucho más costosos. Entonces, a la industria textil le conviene este tipo de materiales por su economía, pero creo que no se han brindado estudios respecto a lo que hay después de eso, ¿sí? Y como tristemente en el mundo todavía no hay una normatividad con el tema de microplásticos, porque los microplásticos en realidad son productos que apenas ahorita están comenzando a generar un sentido en la comunidad internacional, y no porque genera un impacto en el medio ambiente, porque se sabe que genera un impacto. Hace mucho tiempo se sabe que el plástico genera un impacto grandísimo en el medio ambiente. Se sabe que liberación de microplásticos, se sabe que gran parte de los peces están sometidos y de la cadena trófica están sometidos a estos microplásticos. Lo que no se sabía y se supo hasta hace muy poco, estamos hablando de 5 8 años, es que los microplásticos son remanentes en el cuerpo humano y que parte de los cánceres que se están generando y parte de las problemáticas que se generan en el ser humano pueden ser ocasionados por ese plástico remanente, y que el microplástico puede ser tan dañino como lo son los contaminantes emergentes o como lo es el mercurio. Entonces, apenas ahorita están comenzando a darse las investigaciones, entonces por eso no hay una regulación que impida que se fabriquen, por ejemplo, estas camisas, o que se impida ¿la qué? La proliferación de textiles que tienen una liberación mucho más rápida de microplásticos, en comparación, por ejemplo, con la botella plástica, que era nuestro problema inicial, porque partamos de que el problema básicamente era la botella plástica mal dispuesta. Ahora la botella plástica se recicló y se llevó a una camisa que está liberando mucho más microplástico del que se genera. Eso es lo que les quería comentar. Bueno, eso en cuanto al tema de los plásticos. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra respecto a los plásticos. Bueno, si no hay duda respecto a los plásticos, entonces vamos a continuar. El tema que vamos a intentar abarcar hoy es el tema del papel, el cartón. Vamos a ver si alcanzamos a ver el tema de metales. Sí, dime. Profe, sí,
profe, una consulta, digamos. Fernando, cuéntame. Es usual que pensemos que el reciclaje, digamos, está bien orientado, pero en este contexto específico del tema de las camisas, el PET, pues podemos decir que hay de pronto más contaminación por estos microplásticos. Entonces, definir como que al fin, profe, qué tan conveniente es o no esos. Yo Ok. sé que todo tiene que enmarcarse en el tema económico, en fin, pero sí que A quisiera ver, tener como más claridad ahí en esa parte. ok. El tema de reciclaje es importante, ¿sí? Yo creo que es necesario seguirlo haciendo. Y creo que el reciclaje en bien no va a solucionar el problema, porque el problema sigue creciendo y uno lo mira en la medición que se hace satelital a diario de las islas, de las 5 mega islas que hay en el océano, y la más grande es el que está entre el océano, bueno, Estados Unidos como hacia Hawái. Hay una isla que es de 2 veces el tamaño de Colombia, de microplásticos. Si ustedes la buscan van a encontrar 5 islas, pero esa es la más grande. Las otras son también de gran tamaño, pero digamos que esa es son las más grandes, ¿sí? Y esas día tras día siguen creciendo. O sea que el tema de los plásticos no está reduciendo. El reciclaje no ha servido para reducir la problemática de los plásticos. La problemática de los plásticos sigue creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? La solución obviamente está más encaminada al tema de limitar a nivel mundial la producción de plásticos. Y eso lo tienen que llevar obviamente todos los países y tienen que los países luchar porque se limite la producción de plásticos, tal como se limitó, por ejemplo, la quema de hidrocarburos en la industria, para que la industria no contaminara y tienen que llegar a un tope, asimismo igual en el tema de plásticos. Por lo menos eso permitiría que estrategias como el reciclaje comiencen a funcionar, porque obviamente va a ser cada vez menos el plástico que se está generando. Pero es que en estos momentos no, en estos momentos el plástico cada vez sigue aumentando. Eso por una parte. La otra parte es que la tarea de la academia es buscar estrategias que permitan realmente reciclar o darle una segunda vida útil a este material que estamos reciclando, conociendo, identificando los impactos que pueden llegar a generar esos segundos productos que estamos generando de los reciclables y que no generen un impacto mayor, como por ejemplo el tema de las camisas de plástico reciclado, que en lugar de ayudarnos están generando un impacto mucho mayor. Y así hay muchos productos, por ejemplo la producción de biodiesel a través de plástico, pues también genera de pronto impactos mucho más grandes de los que se genera si solamente se quemara hidrocarburo. Pero hay otras estrategias de reciclaje que tal vez no se han explorado y que pueden llegar a funcionar muy bien. Por ejemplo, la producción de biohidrógeno, ¿sí? Que puede ser una materia prima para combustión o para producción de energía y que es mucho más económica. Otro, por ejemplo, es el tema de materiales para la construcción encaminados hacia el uso de materiales reciclables, que también es una estrategia mucho más llevadera porque van a durar por lo menos 50 o 100 años en un uso adecuado, ¿sí? Entonces, digamos que no es definir que el reciclaje está mal, sino es que definir una política para que se produzca menos plástico y el reciclaje haga su impacto real. Y por otro lado, que el material que se está reciclando tenga una segunda, entre al modelo de economía circular de una manera eh, que se garantice que no va a generar un impacto mayor. Sí, no sé si eso responde a tu pregunta, Fernando. Sí, señor, profe, gracias. ¿Listo? No sé si hay más preguntas respecto al tema del plástico. Bueno, entonces, si no hay más preguntas respecto al tema del plástico, vamos a continuar con con otro material. Si nos damos cuenta, tal vez los procesos más complejos o los residuos más complejos para hacer un tratamiento de aprovechamiento es el plástico, porque el vidrio, por ejemplo, puede ser 100% reciclable y ya lo hablábamos y decíamos que era mucho menos complejo
porque podíamos reusarlo y si no, entonces podíamos molerlo y utilizarlo en su línea para producir más vidrio. Sin embargo, este vidrio es un compuesto que es inerte, entonces no genera impactos en una disposición adecuada, no genera impactos tan grandes como si lo genera el plástico. Porque es que el problema del plástico es que un uso adecuado del plástico, por ejemplo, enterrarlo en un relleno sanitario, no se garantiza que los microplásticos no van a fluir por el tema de los lixiviados y que estos lixiviados finalmente, después de cumplir una normatividad, van a salir a una fuente hídrica y el microplástico no está regulado. Entonces no sabemos qué tanta cantidad de microplásticos estamos agregando a una fuente hídrica a través del agua residual que sale de un relleno sanitario. Bueno, en el tema del papel y el cartón, genera impactos obviamente grandes porque se está sacando materia prima de los árboles. Entonces se hacen ingenios grandísimos, miles de hectáreas utilizadas para la producción de árboles para más adelante producir papel y cartón. Este, este tipo de práctica obviamente pues es un monocultivo, entonces al suelo genera impactos grandísimos. Gran parte de esos suelos después de usados un tiempo no pueden ser reusados para el sector agrícola ni inclusive para el sector maderero de ellos mismos. Entonces el impacto que se genera es grande. Pero aparte de eso, cuando se lleva a hacer el papel, la corteza y las hojas no sirven. Y estamos hablando de que el 40-50% depende del tipo de árbol, ni siquiera se utiliza. Se saca y se lleva a un sitio de descomposición, ¿sí? O sea, estamos haciendo un impacto y ni siquiera utilizamos todo el material. ¿Por qué? Porque la industria de plásticos solo utiliza lo que es la parte interna del árbol, porque es donde trae la celulosa, ¿sí? Y esto obviamente pasa por un proceso después de picado, de triturado, después se lleva a molerlo para que quede en forma de pulpa, después se le adiciona agua, después se lava muy bien para sacar todas las impurezas, después se les comienza a blanquear con un compuesto que no es nada, es bastante agresivo para el medio ambiente. Y después de ya estar las hojas blanqueadas, básicamente se comienzan a compactar y a reducir la humedad a través de hornos de secado. Y finalmente tenemos los rollos de papel que se tienen para producir el papel para toda la industria ¿de qué? De oficinas y, bueno, y área administrativa. ¿Sí? Entonces, hacer un uso adecuado o reciclar, hacer un uso adecuado primero hacer un uso adecuado del papel para si es necesario llevar y creo que en estos los últimos años se ha trabajado muchísimo en un tema y es cero papel en las empresas. Entonces esto hace que la gran mayoría de memos o de cosas que se llevaban a través de papel vayan ahora en la parte digital. Creo que la parte de la industria digital le ha ayudado muchísimo bueno, ha acabado con la industria del papel, pero también ha ayudado muchísimo a que esos impactos que se generan de papel pues sean mucho menores. ¿Por qué? Porque la cantidad de papel que se produce hoy en comparación con hace 10 años es mucho menor, se ha reducido en un 60% la industria del papel y gran parte del papel que se logra reciclar es llevado para hacer ¿un qué? Va a ser de nuevo otra vez papel o cartón en este caso. Entonces, hay un gran avance en esta área. Sin embargo, nos falta mucho todavía, hay mucha tala de árboles por el tema de eso. Y yo pensaría que si hiciéramos un aprovechamiento como tal del papel mucho más adecuado, porque tampoco nos está reciclando el 100%, tiene los índices más altos de reciclaje en comparación con plástico, en comparación con vidrio o con cualquier otro material reciclado, sí, pero sigue siendo muy bajo, ¿sí? Entonces, sí es importante comenzar a trabajar en reciclar más. El papel tiene una línea muy rápida y es que el papel se lleva, bueno, después de que está en la industria, se recoge por el reciclador, bueno, todos los pasos que tienen los otros, ¿no? Y cuando llega en la ECA y se compacta ya en un papel, se lleva a la industria del papel, la industria del papel lo pasa por un tanque de agua, se humedece, al humedecerse ¿qué? Se naturaliza, por decirlo así, se le saca todas las impurezas como clip,
ganchos, plástico, todas las mezclas que pueda llegar a tener o todo el plástico que pueda ir contenido en estas pacas de café, finalmente después se sacan que queden fibras y comienza otra vez el proceso de volver otra vez a hacerle un secado, un blanqueado, un secado y después finalmente sacar otra vez las hojas de cartón o de papel para ser reutilizadas, ¿sí? Obviamente a este proceso hay un proceso además del que no tiene el proceso de cuando viene de la que, de papel natural, y es que el papel reciclado se tiene que someter a un biosurfactante, que ese surfactante lo que hace es que aglutina o recoge el color que tenga el papel para dejarlo de un color café claro y ese color café claro ya se le puede aplicar el blanqueamiento para poderlo llevar otra vez a que se produzca papel reciclado. La diferencia en realidad es muy mínima. Gran parte del papel que conocemos es ella papel reciclado. Si ustedes ven en la paca que ustedes compran, ahí va a decir 100% reciclado, 90 y tanto por ciento de papel reciclado. ¿Listo? Las fuentes de fibra celulosa, los usos que se pueden llegar a dar, entonces la madera larga, madera corta, se utiliza para el periódico, para hacer libros, algunos otros usos. Y quería antes de continuar con esta parte, es el de Tetra Pak. Si este es el de Tetra Pak, no, todavía no es el Tetra Pak. Bueno, vamos a ver este pequeño videito y ya continuamos. El cartón que nosotros elaboramos se hace todo con papel reciclado de los desperdicios, de la basura, ¿no es cierto? Hay recolectores, cirujas, como le dicen, que juntan solos. El otro tema son estos fardos. Son gente que se junta, cooperativa, y también hay los chatarreros que le dicen. Terminan de clasificar y lo meten en una máquina compactadora. Si vos no lo compactás esto, gastás mucho flete por pocos kilos. El problema del reciclado es que hay que limpiarlo. Para nosotros es muy complicado, por ejemplo, limpiar el papel que viene manchado de aceite. La primera etapa donde se muele, el plástico flota, entonces se saca con un rastrillo grande, la pasta con agua va a unos ciclones y ahí separan el material pesado, por ejemplo los clips, los ganchitos de las oficinas, y ahí mandamos a una máquina a hacer chorizo a presión, que pasa por un colador el material y separamos pasta de plástico. Y después, en una última parte, le damos una zaranda donde tratamos de sacar el telgopor. Cuando tenés el cartón, el papel o la pasta lo más limpio posible, vamos a la parte de formación. La parte de formación son dos bombos que son coladores redondos. Se vuelve a un sistema de prensa mecánica que empiezan a sacar el agua. Nosotros tenemos que llevar el cartón a 8% y cuando salimos de las prensas estamos 50% de agua, 50% de cartón. Ese proceso final se hace con secadores a gas, cilindros que tienen quemadores a gas adentro,
Eso levanta temperatura, hace un efecto plancha y ahí se les extrae la humedad hasta que sea una humedad tolerable para el proceso final. El proceso final es de alistamento, que nosotros hacemos cartón plano y ese cartón se vende en bobina. ¿A quién se le vende? A gente que hace rollos de cartón. El rollo de papel higiénico, los envases de dulce, de grasa industrial. Nosotros acá estamos sacando 400 toneladas por mes del sistema de recolección. Todo eso tiene un costo importante para la ciudad. Y las empresas como la nuestra le hacen ahorrar a la ciudad una parte del costo de recolección de residuos. Yo no sé qué porcentaje del total de la basura se clasifica, pero eso ha ido aumentando, ¿no? Si no se clasifica más es porque en el domicilio la gente no separa. Le ayudarían al cirujano inclusive, porque vos pensás que el cirujano tiene que recolectar y si hay más papel por hora, el tipo gana más. El problema ambiental es social. Si la sociedad no lo entiende y no se logra impacto. Ahora, yo creo que se están logrando cosas. Y hay más conciencia, hay mucha más gente consciente. Hay que seguir trabajando el reciclado. Es todo, la basura se tiene que transformar en un producto que la sociedad lo vuelva a usar. Listo, chicos, para terminar el tema del cartón, hay que entender que si bien el proceso es muy corto, de que deberíamos, al igual que el vidrio, reciclar el 100%, el vidrio, recordemos que está en el 17% y el cartón está en el 48% a nivel de Colombia, en el 55%. Como les decía, el cartón un poco más alto, el papel, pero siguen siendo muy bajos. O sea, sigue siendo que si llega a un relleno publicitario. No debería ser así, o llega a una fuente o llega a un sitio que no es el adecuado. ¿Listo? Entonces, eh, papel, no sé si tienen alguna duda respecto a los metales. En un estudio práctico, qué pena, en un estudio práctico que se pueda implementar un programa establecido al aprovechamiento, por ejemplo, un PGIRS, ¿cómo se puede establecer? Ok, algo similar a lo más grande. Algo práctico, digamos, usualmente uno puede articular con empresas de reciclaje, proceso de producción de cartón reciclable. Es muy eh, artesanal de papel. ¿Sí? Entonces, cogen el papel y básicamente después manualmente hacen el secado. ¿Sí? ¿Cómo se hace el secado? Al igual que el otro, se pasa por diferentes tamices, diferentes rejillas, para comenzar a dejar el tema del plástico y que pase solamente lo que es la pulpa de agua una vez que está inmersa en el qué, en la pulpa de cartón una vez inmersa en el agua, y después entonces comienzan mediante un tamiz especial a darle una recogida y un secado. Se forman las fibras, estas fibras se secan y al secarlas ya quedan las hojas y son utilizadas en algunos partes se venden las hojas de manera industrial. Entonces sí se puede hacer y hay muchos casos exitosos respecto al uso del papel. Sí, sí hay varios. No sé si esto responde a tu pregunta. O, qué, Sí, o, a, señor. o a qué hace referencia cuando hablas del PEGIR. ¿A ese tipo de proyectos? Sí, pero pues, o sea, ¿cómo uno puede proyectar eso en un programa de un PGIS? O sea, ¿cómo se podría, perdón, plantear esto del aprovechamiento direccionado a eso? Pues un Ok. estudio de caso o alguna aplicación que usted pueda hacer referencia. Bueno, lo que uno puede dar es
que está produciendo y hacer el estudio a ver si vale la pena instalar una empresa con la cantidad de papel que se produce, ¿sí? Menos papel, ¿no? Eso va a depender de la caracterización que se haga. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo plantear o no una estrategia de aprovechamiento de ese residuo. Si yo miro que los niveles de papel son altos, pues entonces yo puedo idear una propuesta para que una vez el reciclado lo recoja, entonces lo lleve a la industria y yo creo una industria público-privada, por decirlo así, ¿sí? Y a través de iniciativas del gobierno, puede ser de economía circular o de basura cero, intentar un apoyo financiero para la adquisición de maquinaria, sobre todo para el tema de secado, que eso es un poco lo más costoso en este tipo de procesos. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Este proceso, por ejemplo, el tema del vidrio y del plástico, son difíciles generar industria en este campo. Pero, por ejemplo, para la industria del papel, hay mucho campo y en esta industria, por ejemplo, el aprovechamiento de metales aún más, ¿sí? Lo que más se genera en metales usualmente es el aluminio, sin embargo se generan otros. La gran mayoría de esto lo que se hace es que se derriten con calor y se llevan a barras y las barras vuelven otra vez a venderse en el mercado para la industria, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, analizar en los estudios del PEGIR, en las características que se hagan cuánto aluminio produce el municipio. Hay municipios que producen más aluminio por una industria que tengan o X o Y, generan mucho más residuos de aluminio. Uno puede recoger estos aluminios y el aluminio no necesita temperaturas tan elevadas para volverse líquido. Después se deja enfriar y queda en barras y esas barras se venden, ¿sí? Es una de las formas de hacer reciclaje, por ejemplo, con el tema de metales, ¿sí? Pasando al tema de metales. Entonces, en el tema de metales vamos a encontrar ferrosos, no ferrosos, ferrosos como hojalata, láminas cromadas, bienes de línea blanca, laminado de vidrio, laminado en caliente, hierro gris, acero manganeso, mezclas entre hierro y acero, briquetes, arabio o no ferrosos como el aluminio, el cobre, el bronce, el latón, el plomo, el estaño o el níquel. Los primeros son un poco más económicos en la venta de reciclaje. Los segundos son mucho más apetecidos, tienen un costo, un elevado en el valor de reciclaje para un reciclador mucho más alto. Entonces, obviamente porque su producción es mucho, tiene unos usos diferentes, ¿sí? En el tema de laminado cromado, la hojalata, el hierro gris, el acero manganeso, el abriguete y los no ferrosos tienen un reciclaje primario. Básicamente se recolecta y se utiliza para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces se saca un marco, por ejemplo, de aluminio, se derrite, se saca la barra y esa barra puede servir para volver a hacer otro marco de aluminio, o sea, un tratamiento primario. Y en el tema de bienes de línea blanca, laminado en frío y laminado en caliente, este material al calentarse, como tiene mezclas de plásticos, entonces sí no se puede hacer para tratamiento primario y se utiliza para tratamiento secundario ya con un proceso químico alterno que permita remover las impurezas, bueno, la parte de plástico que se tenga. Bueno, son otros ejemplos de los materiales que podemos llegar a encontrar. ¿Cómo se hace? Es muy similar al tema ¿de qué? Del reciclaje de todos los otros. Básicamente, si es un municipio pequeño y estamos hablando de algo muy pequeño, los recicladores lo hacen. Usualmente llega a un centro de acopio, ellos separan aluminio, por lo que les decía, tiene un valor mucho mayor de lo que tiene los otros tipos de materiales. Entonces separan los materiales que ellos miran que son más costosos, estos los venden no en conjunto, sino aparte cada uno. Y el aluminio pues sale de las latas de cerveza y latas bueno, de infinidad de cosas que hay hechas de aluminio, ¿no? Por eso les dice que hay municipios que tienen obviamente mucho más eh, producción de aluminio que otras. Obviamente los más dados a tomar alcohol, pues van a tener índices más elevados de aluminio, ¿sí? Después de
esto, si no lo separa ahí, él lo lleva a una ECA. En la ECA se hace una separación también manual. Se coge todo el aluminio, se compacta y se coloca en fajos se compacta en una máquina y se coloca ¿en qué? Sí, en montones. Esos montones después son llevados a la industria lo lava, le quita el etiquetado, le quita todas las impurezas que tenga y los derrite y lo vuelve a colocar en aluminio para volver a hacer latas. En el caso de que no se tenga un centro de acopio, una ECA, y que llegue toda la industria, pasa por sistemas como por ejemplo la corriente de Fauco o un imán. El imán recoge algunos tipos de materiales como el hierro, lo que son aluminio los deja en otra parte, después por densidad son absorbidos y van a un depósito y así se hace la separación. Y después finalmente pues se llevan, igual que la otra parte, a hacer esos lingotes o estas barras de aluminio que después van a servir otra vez para reincorporarlo. Entonces, este proceso es demasiado interesante. También se puede hacer el 100% de reciclaje. Sin embargo, se recicla en realidad muy poco. El 30%, o sea, el 70% sigue estando mal dispuesto. Por eso, de aquí una estrategia que yo les decía de generar, por ejemplo, una propuesta parecida a la del cartón, pero en este caso por ejemplo, aluminio, porque el aluminio es un metal que es costoso y que no se reusa en gran parte. El 30% está ahí, el otro 70% va a parar a un relleno sanitario, en el mejor de los casos. ¿Listo? Porcentaje de energía al yo poderlo reciclar, pues del aluminio el 95%, por eso digo, el proceso de volverlo a convertir en una barra de aluminio es muy sencillo, se gasta muy poca energía. ¿Por qué? Pues porque no consume gran cantidad de calor para poder descomponer, para poder volverse líquido, para volverlo otra vez a compactar a temperatura ambiente. Entonces es sencillo. Y yo creo que alcanzamos este videito rápido y terminamos ahí Novelis is la the clase. world's largest recycler of used beverage cans. They arrive at its factory in Warrington, England, from all over the world, compressed into bales, each weighing up to 1,000 kilograms and containing as many as 65,000 aluminium cans. Every year, we save enough energy recycling aluminium cans, cars, tools, even planes to run the whole of India. The bales of compressed cans are loaded onto a conveyor and fed into a 340 horsepower shredder. Aluminium is tricky to sort because, unlike some metals, it can't be separated out with a magnet. So next, the shredded scrap passes through an optical sorter at a rate of 3 meters per second. The machine uses infrared sensors to sort out what's metal and what isn't, then blasts away any plastic or glass with jets of air. A powerful magnet sucks up any scraps of steel, leaving just aluminium. We Brits say aluminium, And the Americans say aluminum. but who's right? Well, Sir Humphrey Davy, the British guy who discovered it in 1807, he wrote down the name as alumium, which no one calls it. Then he changed it to aluminum, and then he changed it again to aluminium. So either he didn't know what to call it, or he just couldn't spell. It's aluminium. Aluminum. The next problem is aluminium doesn't melt until 660 degrees. The paint and lacquer aren't so lucky. They're instantly vaporized. The clean aluminium chips are ready for the next stage, melting. Two furnaces hit a blistering 730 degrees and handle up to 100 tons of aluminium each. The trouble is, when the aluminium melts, it reacts with air, forming a layer of aluminium oxide that floats on top. This unwanted oxide is known as dross. A brave furnace operator skims it off with a giant steel spatula. And the alloy is ready for the casting area. The only problem is getting there. A river of molten metal flows downhill to a holding furnace that's the size of a double-decker bus. Somehow,
They need to pour the liquid metal into a mould. Remarkably, the solution is to tip the entire furnace. And a fountain of deadly metal pours into one of 3 moulds set 10 metres into the ground. Inside, they will be cast into 3 towering blocks of aluminium. After 2.5 hours, they have 3 giant aluminium monoliths, called ingots. Each one is 10 metres long, weighs 27 tonnes, and is made up of 1.5 million recycled cans. Aluminium or aluminum Atoms, releasing any stresses within the ingot. Then it's passed back and forth through a series of rollers. It's a bit like rolling pastry. Each set of rollers thins out the metal until it's 1/4 millimetre thick and 10,000 metres long. That's 1,000 times its original length. Listo, chicos. Quería que mirara solamente la primera parte del video, que si ustedes se dan cuenta no es nada complejo, no es nada del otro mundo tener una industria de esa en un municipio, en una ciudad, ¿sí? Para producir. En Colombia actualmente existen, son pocas las empresas de reciclaje de aluminio que hay en pero sí existen. Bueno, ya hay, sobre todo en Bogotá y en Medellín, creo que hay otra en Cali, para producción para reciclar aluminio y volverlo a convertir en aluminio. Bueno, chicos, no sé si tienen dudas respecto a estos temas. Si no, entonces la próxima clase vamos a ver el tema de reciclaje de materia orgánica. Vamos a ver un poquito el tema de Tetra Pak. Dime. Una pregunta con respecto a la actividad, es para dentro de 7 días. El gas que produce se supone que debería ir generando gas ¿en cuánto tiempo? Disculpe, profe. Usualmente después de los 20 días, 15 días ya comienza a producir gas. Sí, bueno, él comienza a producir desde un comienzo gas. Primero hay un tema de producción de fenoles, que usualmente son gases que hacen aumentar, por ejemplo, la presión de la pipeta. Después comienza a disminuir y ya comienzan a establecerse las bacterias metanogénicas, que son las que ya en realidad van a producir el gas metano, que y el CO2, que es el de mi interés, ¿sí? Después de los 15-20 días, ustedes ya pueden comenzar. Si comienzan a abrir el sistema con mucho cuidado y a prender una veladora cerca, van a comenzar a darse cuenta que sale una llama, ¿sí? Y ese es el gas que se está generando. No sé si eso responde. Esos sistemas se establecen como tal, más o menos después de los 25 días ya está en su máximo producción de gas. Ok, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ok. Chicos, muchísimas gracias. Buenas Muchas tardes, gracias por profesor, su qué pena. tiempo. Buenas tardes. Sí, claro, cuéntame. Profesor, qué pena. Yo mandé un correo la semana pasada comentándole sobre una calamidad familiar que tuve para que Sí, alguien sí, sea tan Víctor. amable Yo te de habilitarme el contesté, sistema. Víctor. Te contesté el correo, creo. Sí, pero para ver cuándo, qué día yo también le respondí para ver que el día Ya que usted te, ya quisiera te, ya, me pudiese habilitar el ya sistema, te por favor. volvió. Creo que ya te habilité el sistema. Ah, listo, profe. Muchísimas Creo que ya te gracias. respondí y por favor, revisa Canvas, que creo que ya te di respuesta. Voy a revisar de una vez. Ok, ¿listo? Revisa por Gracias, favor a ver profesor. si ya está el Canvas, la Sí, actividad abierta, y si no, entonces me avisas. Bueno, sí, profe, ya. Muchas gracias. ok, bueno, gracias. Dios le Entonces que pague. tengan una feliz tarde. Bueno, hasta luego. Igualmente, hasta luego.